Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos, y como estrategia pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México. Hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades del territorio nacional la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24. La marcha esta es para la defensa de privilegios. Y ahí vienen. Es como un striptease político. Votemos para decir a los cercenadores de la democracia: no pasarán, no pasarán, no pasarán. Yules, bienvenidos a Entre Washington y México. Nuestro país es una pluralidad en ideas, en voces, en apertura ideológica y en política. Hay quienes lo ven medio vacío, hay quienes lo ven medio lleno, como dijera un viejo dicho sobre un vaso con agua. Este domingo, en la capital mexicana y en otras ciudades del país, se llevó a cabo una manifestación, una marcha en contra de la reforma electoral aprobada en el Congreso Federal e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. En la capital mexicana, una de las oradoras en esta manifestación fue Beatriz Pajés, quien se encuentra con nosotros para hablar sobre la propuesta que tienen y lo que significó para la gente que asistió a estas manifestaciones, este evento del domingo pasado. Muchas gracias por aceptar la invitación entre Washington y México. Al contrario, Jesús, muchas gracias a ustedes y especialmente a usted. Dígame, ¿qué significó, más allá del lema de esta manifestación, para el país lo que ocurrió el fin de semana pasado? Pues significó un antes y un después en la vida democrática del país, Jesús, porque por primera vez en la historia del México moderno vimos a una impresionante cantidad de hombres, de mujeres, de jóvenes, de ciudadanos comunes y corrientes de a pie, que se reunieron, que se dieron cita en el Zócalo y frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir a los ministros de la Corte invalidar la reforma electoral promovida por el presidente de la República, como usted bien acaba de decir, aprobada por el Congreso y que representa una regresión a las conquistas democráticas. Es un plan B que busca la desarticulación, como se ha dicho, el descuartizamiento del INE, con la idea muy clara de dar ventaja al partido en el poder de cara a las elecciones presidenciales del 24. Este plan B representa además un riesgo para la libertad del voto, para que el voto sea respetado, para que los ciudadanos podamos conocer y tener confianza la noche de los comicios en el resultado electoral, que representa también la violación a los derechos humanos y políticos de los grupos minoritarios, como somos las mujeres, en el sentido social, como son también las personas con discapacidad, las comunidades indígenas o la misma comunidad de la diversidad sexual. Todo esto transitó en esta marcha, en esta concentración, en esta manifestación, una manifestación alegre, Jesús, con todo y todo, a pesar de la firmeza de lo que se dijo ahí, de la contundencia de los argumentos para defender al INE, para defender al voto.
fue una fiesta democrática, una primavera mexicana que tuvo como meta fundamental llamar la atención de los ministros para que cumplan con su responsabilidad fundamental, que es respetar la Constitución, defenderla y defender también la independencia del Poder Judicial. Señora Pagés, usted nos está hablando de una propuesta o de una legislación ya aprobada, así como lo menciona usted, casi maquiavélica. Habla de todo lo que representa como amenaza. Pero aquí yo quisiera preguntarle, y sin tomar partido en esto, porque justamente ese es el lema de Entre Washington y México. ¿No hay nada positivo en ese proyecto que es de la reforma electoral? Yo en lo personal no veo nada positivo, Jesús. Por supuesto, yo no soy abogada, yo no soy jurista, pero atendiendo las diversas voces de juristas y de constitucionalistas muy diversos que han unificado su voz en contra de este plan B por representar una propuesta clara y profundamente inconstitucional, y no solamente eso, peligrosa para el futuro de la democracia mexicana, le puedo decir que no. Ahora, sin duda sabemos que nada es perfecto. Ninguna democracia es perfecta, ninguna ley electoral es perfecta. Por supuesto que en materia electoral hay mucho que hacer, sin duda, para perfeccionar nuestra democracia, pero en este caso, este proyecto, esta reforma electoral no fue para ensanchar y para perfeccionar la democracia, fue para regresarla, fue para regresar a ese México que hoy el gobierno actual tanto critica, que era un México donde había fraude, donde no se respetaba el voto de la ciudadanía, donde era el gobierno, el presidente de la República en turno, el que decidía quién debía de ganar y quién debía de perder, y estamos regresando a estos tiempos, Jesús. Pero no se está destruyendo al Instituto Nacional Electoral. Me parece que aquí hay un argumento que debe ser bien entendido, porque con todo respeto a la gente que se manifestó el domingo, y tiene derecho a hacerlo y se llevó de una manera pacífica, hay gente en el resto del país que por las circunstancias económicas que no entiende el por qué los integrantes del Instituto Nacional Electoral deben ganar tantísimo dinero. Y esa es una de las cosas que me parece puede comulgar con el resto del país, que siempre han visto este tipo de instituciones federales o nacionales como grupos elitistas con demasiadas ventajas económicas, demasiados beneficios. ¿Usted le ve mal en algo el que se trate de reducir justamente ese tipo de beneficios que se impusieron en los gobiernos que usted acaba de señalar, donde se cometían fraudes, donde la última palabra era la del presidente por encima del Congreso? A ver, le contesto de dos maneras esto que me está preguntando, Jesús. Usted me dice que no ve la destrucción del INE. Yo le respondo de esta manera. Cuando usted le quita a un automóvil la gasolina, le quita las llantas y le quita el volante, creo que con ese automóvil ya no podría ir a ninguna parte. Pero en este caso, ¿cuál es la analogía? ¿Quién es el volante, las llantas? A ver, la analogía es que le estás quitando al INE el presupuesto, le estás quitando el 85% del personal profesionalizado electoralmente, estás eliminando el programa de resultados preliminares para conocer en tiempo y forma la noche de los comicios los resultados, estás impidiendo que haya en tiempo y forma el número y la instalación de las casillas necesarias a lo largo y a lo ancho del país, estás impidiendo con la quita de recursos y de profesionales técnicos que haya las credenciales, la credencial de elector con la tecnología necesaria para que sea confiable.
Y por el otro lado, que usted me mencionaba, Jesús, acerca de los consejeros, bueno, yo diría que pues este es un argumento político que utilizó el presidente para echar a andar y para justificar esta reforma electoral. Él dice con frecuencia que México tiene la democracia más cara del mundo. ¿Con respecto a quién o con respecto a qué? Finalmente, él no ha dado muestras ni ha dado pruebas de que la democracia mexicana sea la más cara. Ahora, si efectivamente, pongamos por caso que a lo mejor los consejeros ganan demasiado, bueno, pues yo creo que esto podría haberse corregido de otra manera, pero no por eso vas a sacar un hacha y vas a destazar a un órgano autónomo que además tiene un crédito nacional e internacional muy importante, que le ha costado mucho dinero, tiempo a México perfeccionar, y que de pronto sacas una reforma electoral que lejos de perfeccionar todo esto, lo aniquila y lo debilita. Muy bien, pues ¿a quién le gusta que los políticos ganen tanto? Pues entonces, ¿por qué el presidente invierte tanto dinero en proyectos que son evidentemente inviables? Un aeropuerto sin aviones, un Tren Maya que no acaba de construirse y de que constantemente tiene que corregirse su proyecto, una refinería Dos Bocas que tampoco sabemos exactamente si va a producir petróleo, un desvío impresionante de recursos en comprar clientelas políticas. Entonces vemos también, Jesús, por el otro lado, que hay un derroche impresionante de recursos, una opacidad impresionante en proyectos que solamente buscan satisfacer al partido político en el poder. Entonces la pregunta es, bueno, en medio de todo este contexto, ¿qué tan barata o qué tan caro es invertir en democracia? Ahora, como alguien que está haciendo la del abogado del diablo, pareciera que los argumentos de las dos partes son iguales. Nadie escucha a nadie y parece que no hay un punto intermedio. Porque sí, es cierto, el presidente no escucha a nadie, o da esa impresión que solo se escucha a sí mismo. Pero uno se pregunta, ¿así era en el pasado? Hasta hace unos años, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha demostrado el gran derroche de dinero del erario público, grandes monumentos a la corrupción que ni siquiera se terminaron, como el tren rápido de Toluca a la Ciudad de México. En fin, ¿cuál es el punto intermedio en esto? Porque pareciera que solo es las élites políticas las que se están peleando en este sentido, porque la representación democrática no son 100,000 o más de 100,000 personas de México. México es un crisol más grande de ideas y de rezagos económicos muy grandes. ¿Cuál sería el punto intermedio en esto, señor? Mire, Jesús, yo creo que lo que puedo decir como parte de las organizaciones ciudadanas que hemos venido en este gran proyecto de empoderamiento de la sociedad a favor de la democracia, que lo último que estamos pidiendo, que pretendemos, es regresar al pasado. Ese argumento solamente lo utiliza el gobierno para descalificar todo este movimiento. Por el contrario, creo que hoy la sociedad mexicana lo que quiere es la construcción de un nuevo país, la construcción de un proyecto nacional vanguardista, donde haya, entre otras cosas, justicia social y oportunidad para todos y, por supuesto, la modernización del país. Entonces, no queremos, no estamos pidiendo el regreso al pasado. Segundo punto, yo creo que usted dice, bueno, ¿y cuál sería el punto intermedio? A ver, aquí el problema es que, como dirían los viejos sabios, los ejemplos y los milagros bajan del cielo a la tierra. Quien debería de estar construyendo por responsabilidad política un clima adecuado para el diálogo,
para la convivencia social, pues eso tendría que ser el presidente. Pero tenemos un presidente que todos los días divide, insulta, descalifica a aquellos que no piensan igual que él. Entonces ha sido muy difícil en este terreno, pues la construcción de un punto intermedio. Encontrar consenso, sí, claro. Pero Sí. aquí le quiero preguntar una cosa. Sí. Vemos en este tipo de movimientos a políticos involucrados, políticos del pasado. Y no estoy descalificando ningún movimiento y mucho menos esta ciudadanía que tiene todo el derecho de hacerlo. Pero en ese sentido le pregunto, ¿cuál es el rostro diferente? Si son los mismos políticos del pasado, de gobiernos priistas, de gobiernos panistas, que el historial de nuestro país nos dice fue corrupción, narcocorrupción y un desgaste total de dinero. Y ahora quisiera también aderezar esto para que usted me conteste. El INE. En 2006, el INE tuvo muchas dudas respecto a la calificación de una elección, y yo no quiero decir quién ganó, quién perdió. Pero, por ejemplo, la revista Proceso retó al instituto a que se hiciera un conteo de los votos para certificar justamente eso, y yo creo que usted recuerda perfectamente cuál fue la respuesta a la revista Proceso. Se eliminaron las boletas y ahí se acabó. Y creo que eso ha creado dudas en la sociedad mexicana. Y no estoy hablando del proyecto del presidente, estoy hablando de la sociedad. ¿Cómo podría usted explicar o darle un tinte distinto a estas realidades que son innegables del pasado reciente en México? Bueno, no queremos regresar al pasado y sin embargo hay quienes están repitiendo las peores fórmulas y los peores vicios del pasado. Ese es el problema. No somos iguales al pasado, se nos dice hoy todos los días. No, no son iguales. Son peores, Jesús, porque están traicionando las promesas que le hicieron a quienes votaron por ellos de ser distintos, de ser diferentes. Y sin embargo, están simple y sencillamente reproduciendo y llevando a la máxima expresión la corrupción, la falta de tolerancia y la falta de cumplimiento con el Estado de Derecho. ¿Qué ocurrió en el pasado con el cine? Sí, por supuesto, muchos, yo también soy periodista, y criticamos en su momento muchas de esas decisiones. Pero yo creo que la obligación de alguien que se calificó o autocalificó como demócrata, de ser totalmente distinto al anterior, de haber llegado al poder para transformar a México en una nación diferente, sin corrupción y con democracia, está cayendo y reproduciendo exactamente lo mismo que critica. Ahora, usted me dice, en este movimiento yo veo a políticos, perdóneme Jesús, lo corrijo, aquí no hay políticos. Ahí en la plancha del Zócalo y el 13 de noviembre hubo ciudadanos. Sí, efectivamente, a los partidos políticos de oposición necesitamos de su compañía para poder darle una vuelta al 24. Pero ahí es donde yo le pregunto nuevamente, estamos hablando de partidos políticos representados por la peor calaña de los políticos que hemos tenido y no podemos negar un pasado reciente. Claro, Jesús. El tema es que con estos bueyes nos tocó arar. Ese es el problema. O sea, ¿no hay alternativa? No hay, habría, es decir, ir los ciudadanos solos por ganar el poder, usted sabe que las leyes no lo permiten, que las condiciones, la estructura legal, las leyes de partidos no lo permiten, cuando menos en México. No hay manera de que un ciudadano de manera independiente pueda llegar a la presidencia de la República, incluso a los gobiernos de los estados. Digo, lo hemos visto en estos tiempos donde sí se aprobó que hubiera candidaturas ciudadanas, pero una candidatura ciudadana sin una estructura evidentemente es imposible que pueda llegar al poder. Entonces, aquí, a ver, vamos a esto, a lo que viene.
Porque ¿qué viene? Yo creo que tenemos que, precisamente, y hemos de alguna manera venido construyendo este camino. Se construyó con todos sus blancos y oscuros en el 21, con esta alianza opositora que con todos los errores que pueda tener o lo que no nos guste, pero logró impedir que el partido en el poder se llevara toda la Cámara de Diputados. Por supuesto, esto puede ser muy criticable, pero así está. Ahora le quiero hacer una última pregunta, porque se nos agota el tiempo. El gobierno de Estados Unidos ya se expresó sobre lo que ocurrió en México y en el Zócalo estos días. Estados Unidos ha perdido la autoridad moral totalmente a nivel mundial para hablar sobre procesos democráticos después de lo que ocurrió en su país con Donald Trump y el asalto al Capitolio. Y además, donde ha intervenido, vemos el resultado porque los abandona, sobre todo en América Latina. La pregunta es, ¿por qué hacerle caso a Estados Unidos si sabemos que aun cuando siempre quiere ayudar a defender principios democráticos, debajo de la manga no trae un as? Trae un puñal para darle a la gente y a la sociedad de otros países por la espalda? Pues yo creo que no es cuestión de hacerle caso o no hacerle caso. Yo creo que simplemente se trata de atender la preocupación que puede haber en un socio comercial tan importante para México como es Estados Unidos. Y por supuesto, señalamientos de este tipo también tendría que ser atendidos, que los ha habido por parte de la Unión Europea o de cualquier otro país, porque yo creo que la democracia ya no es solamente un asunto de cada nación. Yo creo que la situación democrática que hay en un país preocupa a todos, porque eso tiene un impacto necesario en la credibilidad y en la confianza que pueda tener una nación en muchos sentidos. Usted me habla de Estados Unidos. Bueno, usted, que seguramente supongo que vive allá, entenderá la importancia que tiene México y que tiene el mismo Estados Unidos y Canadá en este enorme tratado de libre comercio. Entonces, bueno, están en juego inversiones. Eso es a lo que iba. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y eso lo sabemos. Pero pues eso lo sabemos, es decir, eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Napoleón tampoco tenía amigos, tenía intereses. Alejandro Magno tampoco tenía amigos, tenía intereses. Pero Francia, después de lo que intentó hacer en nuestro país, está en otro continente y Estados Unidos está aquí. Pues y se contradice en su posición porque dice, queremos esto, pero respetamos la soberanía. Sí, claro, bueno, todos respetamos la soberanía, ¿no? Nada más que luego nos metemos en otros países a decidir la vida interna política, como es el caso de lo que está ocurriendo en Perú, ¿no? Entonces, bueno, la soberanía ahora la define cada quien de acuerdo a lo que le convenga, pero yo creo que México, al ser un país que tendría que ser responsable, yo creo que tiene que cuidar su democracia, Jesús. Bueno, la señora Beatriz Pagés, aquí en Entre Washington y México, para hablar de este asunto tan importante para entender y sobre todo para mirar a futuro que se vienen las elecciones presidenciales de 2024. Señora Pagés, muchísimas gracias por estar en Entre Washington y México y esperamos contar con usted más adelante. Gracias, Jesús. Un abrazo a usted y a su audiencia. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está aquí en Entre Washington y México Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, porque ya saben, y sobre todo hay que estar muy pendientes de sus recomendaciones, porque sí, es importante leer y escuchar a políticos, pero también reflejarnos o tratar de ver el reflejo de lo que vivimos, que eso es lo que hace el cine, que eso es lo que hace la literatura, y eso es lo que nos recomienda en esta combinación Gonzalo cada semana. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Pues mira, les tengo, como siempre, obviamente, sus correspondientes recomendaciones, pero me gustaría de entrada decirle a la gente, salieron a marchar, felicidades, que bien, que ejerzan
Pero, Mandel, ¿por qué salieron a marchar? ¿Quién les convocó a marchar? ¿Qué intenciones puede haber detrás del marchar? Y no es de quitarle legitimidad para nada a ninguna creencia ni a ningún movimiento, pero estas recomendaciones creo que de alguna forma sí nos van a hacer analizar como muchas veces, como decían en un popular programa, como te digo una cosa, te digo otra, la verdad. Exactamente. ¿Por qué? Porque de repente se habla de un movimiento que busca defender una institución, pero que deriva en un movimiento para denostar el trabajo de una persona. Entonces, o el trabajo de un movimiento o las creencias de un sector político, social o cultural. Y creo que de repente se nos va la hebra de qué es, cuáles son las intenciones detrás de tal o cual cosa y cuáles terminan siendo los resultados. Y para eso me voy a dar a la tarea de recomendarles algunas películas que creo que ilustran un poco este tema del que estoy hablando a 2 palabras ya de hacerme bola. Mira, la primera que les recomiendo es una película que a mí me encanta, que se llama, en español se llama La Trampa, la encuentran en Prime Video, y en inglés se llama Election. Es una película de principios del siglo XXI, después de los años 2000, protagonizada por Reese Witherspoon y por Matthew Broderick. No sé si tú la has llegado a ver, Jesús. No la he visto, pero sé cuál es. Es la historia de Reese Witherspoon, una alumna estrella dentro de una preparatoria en Estados Unidos, que es la que saca las mejores calificaciones, es la que organiza todo el baile de graduación, los debates, los clubs de lectura, es la ñoña de su generación, y por lo tanto pues se vuelve muy protagonista dentro de la escuela. Y a veces esto puede llegar a ser molesto también, ¿no? No necesariamente tenemos que aplaudirle todos los logros a las personas que monopolizan los mismos, y entonces un profesor interpretado por Matthew Broderick pues ya está hasta el copete de esta mujer. ¿Qué ocurre? Pues que es tan popular, está tan preparada, es tan matada con sus objetivos, que cuando llegue el momento de la elección estudiantil, de la elección en la cual se va a decidir quién es quien presida el consejo estudiantil de la escuela, pues ella se lanza en una candidatura sin contrincantes. ¿Y qué ocurre? Que el maestro, que ya está hasta el gorro de esta mujer y que no quiere cederle ni tantito más poder, decide orquestar otros candidatos. Entonces, ¿qué dice? Ok, si esta mujer es la más popular por sus logros académicos, tengo que encontrar un contrapeso igual de popular, pero por otras razones. Entonces, él empieza a empujar para que se postule el deportista de la clase, el más popular porque es el jugador del fútbol americano que todas las chicas quieren, y que entonces pues por guapo y por carismático tiene asegurados algunos votos. Pero como eso no va a ser suficiente para derrumbar a esta mujer, también postula a la que fuera la novia de este otro hombre, y entonces de tal forma también los pone ellos en contra, y que resulta ser un personaje completamente ajeno a los otros dos. Es una chica irreverente, con una libertad sexual que nada tiene que ver con la rigidez del personaje de Reese Witherspoon, y entonces maquina una oposición pues artificial. Una oposición artificial, una oposición que no responde realmente a los intereses de estos personajes que se postulan como candidatos opositores, sino que responde a los intereses de este profesor que tiene muchos privilegios por encima de sus alumnos, pero que ni siquiera esos privilegios lo han ayudado a derrocar a la principal contendiente hacia esa elección. Y obviamente pues eso se presta para una comedia muy divertida, porque que algo logra muy bien Election es que complejiza a todos estos personajes. Ninguno es blanco, negro, ninguna de las decisiones que toman terminan siendo muy lógicas, muy plausibles y tampoco necesariamente muy reprobables. Así que les recomiendo que le echen un ojo a esta película, porque creo que sí nos muestra cómo detrás de ciertos movimientos, detrás de ciertas personas, pues hay intereses ulteriores. Esa sería la primera recomendación, Jesús. Election, que como te decía, la encuentran en Prime Video. Dime, ibas a decir algo. Digo, la política es una tragicomedia, siempre. Y ahora, así es. ¿Cuál es la segunda recomendación, mi querido Gonzalo?
La segunda recomendación es el año de 1953, Moscú, y después de 30 años en el poder, por un aneurisma, cae muerto. ¿Quién? ¿Sabemos? Stalin. Stalin muere, ¿y qué pasa? Pues que todo el Consejo de Gobierno ruso decide reunirse para tomar la decisión, número 1, de cómo van a dar la noticia, y número 2, cuáles son las decisiones que se van a tomar a raíz de esto. Pero lo que realmente quieren decidir es quién se va a quedar con el poder. Y entonces, La muerte de Stalin, que es el título de esta película, que además es de un director italiano maravilloso que se llama Armando Iannucci, que está detrás, por ejemplo, de una serie como VIP, que encuentran en HBO Max, que es genial, sobre una mujer que empieza como... que vemos su carrera política, que la hace Julia Louis-Dreyfus, y que se burla impresionantemente sobre todo de los políticos conservadores de Estados Unidos. Pues bueno, Armando Iannucci nos cuenta esta historia de todos los hombres que ayudaron en su momento a construir un proyecto de nación con Joseph Stalin, ¿no? Sí, dictatorial en este caso, pero cómo cuando llegue el momento de dar continuidad a 30 años de dictadura, pues más bien están viendo a ver cómo jalan agua para su propio molino, y se vuelve muy divertida con Steve Buscemi. Es una película que sí nos muestra con mucha comicidad, pero como esta mala leche de los políticos, como esta constante necesidad del poder, a veces, y lo muestra muy bien la película, nada más por tener el poder, sin siquiera tener un proyecto, una convicción, o simplemente, ¿se pueden decir malas palabras en este podcast, Jesús? Claro. Pues no más por chingar, básicamente. un poco eso es lo que nos muestra la muerte de Stalin. Y ya para terminar, mi última recomendación sería una mucho más reciente, que encuentra en Netflix y que se llama No mires arriba, Don't Look Back. Y que esta la menciono, ¿por qué? Porque también nos muestra cómo se tergiversan, ya habíamos hablado de ella en algún momento, se tergiversan las intenciones a veces de los mensajes que se quieren dar. Un meteorito está a punto de chocar con la Tierra, y dos científicos deciden que es momento de buscar a los medios de comunicación para alertar sobre esta inminente tragedia. Pero ¿qué ocurre? Pues que a los medios les parece más interesante hacer memes, les resulta más interesante ver con quién se está acostando el científico, ver por qué la científica es una neurótica feminista, como le empiezan a tachar, y entonces todo se vuelve un circo que lo que menos trata es el verdadero problema, que es que hay un meteorito que está a punto de golpearnos, que es inminente y que no podemos frenar. Y como a veces, esta película nos hace reflexionar como muchas veces tenemos un tremendo problema a punto de pegarnos en la cara, pero en medio de un circo es difícil ponerle atención. Muy normal en la política y en países como en el nuestro. Pucha Play con Gonzalo Lira Galván, cada semana aquí en Entre Washington y México. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Jesús. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, y créanlo que quienes escuchan este podcast han enviado mensajes siempre alabando las recomendaciones de Fernanda Álvarez de Penguin Random House, aunque dicen, ojalá deje el látigo, ojalá deje los castigos para quien no leemos tanto, estamos aprendiendo, pero sí, hemos entendido que lo más importante es leer. Mi querida Fer, el látigo en esta semana lo dejamos guardado. Hola Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, esperando tus recomendaciones y que en esta ocasión no nos castigues, más bien nos sigas ilustrando como lo haces cada semana. Pues no se van a quejar, la verdad es que traigo dos súper buenas recomendaciones de distinta índole, ya ven que de vez en cuando les traigo también libros de no ficción, pero con la primera que quiero empezar y que me dirás que no estoy mintiendo, es la siguiente gran novela, o la gran novela que está publicando Guillermo Arriaga, que se titula Extrañas. Como saben, pues fue premio Alfaguara con Salvar el Fuego, tiene la del Salvaje, y este libro de Extrañas se mueve completamente de ese universo del cual ya estamos acostumbrados de violencia actual, por llamarlo de alguna manera, y en la Modelo, ¿no? Que normalmente sus historias circundan un poco por ahí, o en México, y esta es la historia que se sitúa en el siglo XVIII
en Inglaterra, 1781 para ser exactos, y es la historia de William Burton, que nace en una familia adinerada, que desde chiquito lo llevan a ver las grandes extensiones de campo y todo lo que él va a heredar en un futuro. Le toca ver el cementerio y encontrar esas lápidas de donde vienen sus ancestros y desde cuándo empieza este linaje de poderío que coloca a la familia donde está. Y es en esos momentos en los cuales el joven Burton descubre que hay unos seres que están como en una especie de jaulas, que están deformes, y el padre intenta quitarle de la cabeza esas figuras, pero es a partir de ahí donde Burton ya tiene sembrada la semilla de lo que él va a querer hacer, que no va a ser recibir la herencia, que no va a ser buscar estos millones, sino tratar de entender de alguna manera qué pasa con esas personas que no son consideradas personas en esa época, sino animales verdaderamente, para tratar de descubrir desde la medicina, desde la ciencia, cómo poder ayudarlos. Entonces es una novela súper poderosa, con un lenguaje muy cuidado que tiene Arriaga, pues procura no utilizar palabras que surgen o que surjan después de esta época, es decir, no existe la palabra consultorio, por ejemplo, ¿no? En toda la novela está construida sin puntos de aparte, está construida con puras comas, es una novela larga, muy a su estilo, pero como no tiene pausas, mi querido Jesús, entonces es imposible parar de leerla. Es un novelón que se lo recomiendo muchísimo. Y además, Arriaga es bastante vasto justamente con el uso del lenguaje en este tipo de novelas. Completamente, y además pone sobre la mesa pues un tema que a pesar de ser siglo XVIII, una palabra que sí está en desuso, pero que ojalá la sepamos recuperar para bien, que es la ética, mi querido Jesús. Entonces también está ese momento. Es algo que hemos perdido no solo en la literatura, sino en el periodismo, en la sociedad, en los políticos, en fin, ese es algo muy importante. ¿Y cuál es la segunda novela que nos tienes o el segundo libro que nos vas a recomendar aquí en Entre Washington y México? El segundo libro es un libro de no ficción. Es escrito por una mujer que se llama Ana Vázquez Colmenares, que fue secretaria de la mujer en Oaxaca. Y ya ven que también tengo estos tintes feministas, así que justo el título es Feminista Yo, entre signos de interrogación. Y lo que nos plantea primero es un recorrido personal, ¿no? El por qué ella en algún momento se plantea qué es esto de feminismo, ella cómo era en esta adolescencia que le toca vivir, ¿no? Cómo necesita presentarse justo frente al otro de acuerdo a estos dogmas patriarcales que la van persiguiendo, y a partir de eso es que ella decide hacer un recorrido por las distintas olas del feminismo, por distintos feminismos también, porque sabemos que no hay un solo feminismo, sino hay distintos parámetros o distintos abanicos desde donde hablar o asumirse como feminista, para al final justo llegar y decirnos, después de todas estas diferencias, después de todas estas desigualdades que hemos leído a través del libro, tanto exigencias físicas o restricciones salariales o simplemente violencia, simplemente lo pongo muy entre comillas porque no es la palabra correcta, pero esta violencia ejercida sobre las mujeres que termina siendo también ejercida sobre los hombres, ¿cómo no ser feministas ya sin signos de interrogación? Entonces es un libro muy interesante, es un libro muy horizontal en el sentido de que nos habla a todos, en el sentido que puede ser también una guía para introducirnos a estos temas y sin necesidad de que seamos especialistas o que tengamos gran conocimiento del tema, sino al revés, justo para empezar a entender qué es esto de los feminismos y posicionarnos no como una figura de lucha, digamos, de odio, más bien sería la palabra, sino para justo llegar a la igualdad. Y me parece que ese tema es parteaguas para que haya mayor aceptación de ideas, sobre todo en un país como el nuestro, donde el debate ha sido justamente en los últimos años este tipo de posicionamientos, de argumentos, de situaciones. Me parece que lo que nos hablas a través de este libro pudiera ayudar a abrir más los ojos y los oídos al debate, ¿no? Completamente, porque no nos está obligando a nada, sino a que conozcamos y que a raíz de eso entendamos qué es esto que llamamos feminismo, ¿no? Y que es un problema, o esta diferencia de género no solamente se sitúa en México, sino en el mundo, ¿no? Y ahora pensándolo, ahora que decías tú o que hablabas, pues estamos justo también en el tema de la otredad, ¿no? Entonces, extrañas y feminista, yo creo que al final hablan del mismo tema que es la otredad y la importancia de aceptarnos. Pues ya lo saben, lo más importante es leer y cada semana Fernanda Álvarez nos lo recuerda. Y bueno, ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México,
el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.